Su preocupación académica principal ha sido la de buscar una integración teórica de las diferentes perspectivas evolucionistas que incluya, por un lado, las bases físico-químicas, termodinámicas y moleculares de la biología, y por el otro, el carácter funcional, dinámico y creativo de los seres vivos como entes autónomos capaces de procesar individual y colectivamente información análoga y digital. En el marco de este proyecto destaco 3 libros, no voy a mencionar sus múltiples artículos en el lapso de varias décadas, me conformo con mencionar estos 3 libros: Los demonios de Darwin, semiótica y termodinámica de la evolución biológicas, de 2003, La ontogenia del pensamiento evolutivo, de 2009, La perspectiva informacional en la filosofía de la naturaleza, de 2022. Y a partir del año 2017 ha trabajado como profesor y coordinador de la maestría en filosofía de la ciencia de la Universidad del Bosque. Hoy nos presenta su contribución, La crisis geobioecosocial contemporánea, un desafío conjunto para las ciencias y las tradiciones religiosas. Profesor Andrade, bienvenido, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. El título suena bastante ambicioso, pero de hecho pongo ese término tan enrevesado, geobioecosocial, para comenzar diciendo que entender la crisis contemporánea es algo que rebasa el marco de una disciplina científica en particular y que incluso requiere ya no solamente del aporte del conocimiento de la ciencia, sino de despertar en la sociedad actitudes y sentimientos que nos permitan tomar las decisiones correctas para un futuro posible. Entonces analizaré las escalas de temporalidad en que nos movemos a nivel geológico y de la evolución biológica. Analizaré algo de la segunda ley de la termodinámica en que supuestamente nos lleva hacia una muerte térmica, y entonces qué pasa con todo este proceso de construcción y mantenimiento de la vida. Y por último, la idea de noósfera como la esfera del espíritu, de la conciencia, de la mente humana, que nos sirve para entender la situación actual y que enriquece en gran medida la noción contemporánea de antropoceno. La idea es que en este reloj de la historia de la Tierra, que se ha conformado a partir de 4.550 millones de años, se dice, hay toda una historia larga, una historia que todavía está presente en nosotros de una u otra manera, y en la historia que hizo posible que justamente en sucesivos procesos de evolución biológica la vida apareciera como algo propio e intrínseco a esa dinámica, y que en ese proceso de vida se generan diversos ritmos y velocidades de la transformación y el cambio que combinan aumentos de complejidad orgánica con etapas de extinción para dar lugar a la aparición del fenómeno del humano que todavía no comprendemos muy bien ya en los últimos minutos de este reloj terrestre, en el cual pareciera que ya las posibilidades de la vida aparentemente se agotan, o por el contrario se esperaría la emergencia de un nuevo orden que sea próspero para los descendientes de los humanos y los descendientes de las formas de vida que conocemos hoy en día. Quiero insistir entonces que el proceso biológico que nosotros vemos normalmente representado en el estudio de los organismos, de las plantas, y que lo llevamos a escala celular, en realidad es un proceso geológico. Es decir, tenemos en la imagen de arriba la idea, una explicación de cómo en la Tierra en sus orígenes ya tenía establecidos por fenómenos puramente geológicos procesos de oxidación, reducción, que van desde las capas medias de la atmósfera a la transformación de materia mineral en el subsuelo
oceánico, es decir, procesos de oxidación y procesos de fijación de carbono, es decir, y procesos de reducción. Y que lo que hace lo biológico es montarse sobre el ciclo geoquímico de la Tierra, utilizando una serie de estructuras minerales y arcillosas que intensifican esa catálisis de esos ciclos de oxidación-reducción para individualizarlos en unas entidades que llamamos seres vivos. Hoy en día se considera que el origen de la vida en la Tierra, a pesar de que hay una diversidad de teorías, y esta no es la única teoría, pero sí es una teoría que ha ganado muy amplia aceptación, es la de ver las chimeneas termales en los fondos oceánicos como reactores químicos en los cuales en esas microporosidades de los silicatos, en los cuales hay incrustados ciertos minerales, se efectúan todas unas reacciones de biosíntesis que van a dar lugar a la aparición entonces de un mundo de RNA, de moléculas de ARN incrustadas en esos compartimentos, pero que también aparece el mundo primitivo de las proteínas, posteriormente el mundo del ADN, y por último, emergiendo de esas surgencias termales infraoceánicas al fondo de los océanos, los componentes de los virus y los elementos estructurales de lo que se supone que fueron las primeras células en sus dos grandes grupos en que han sido caracterizadas las arqueobacterias y las bacterias. O sea, lo importante es entender que la vida emerge del seno de la madre tierra, que hay una continuidad del proceso geoquímico con el proceso bioquímico, e incluso una vez generados esos organismos y que arranca la evolución y conquistan ambientes no solamente marinos, sino ambientes terrestres. Por ejemplo, los fósiles más antiguos que se tenga en cuenta hoy en día son tapetes microscópicos de estructuras minerales construidas por bacterias del tipo cianobacterias en la superficie terrestre de algunos sitios. Es lo que se llama estromatolitos. O sea, la vida microbiana va tomando su autonomía, se va liberando de ese mar en el cual todavía está y conquista otros ambientes, como también lo hicimos los animales, digamos, y transforma al medio ambiente generando condiciones para que la misma vida pueda encontrar otras rutas evolutivas. De tal manera que el tal ancestro universal de los seres vivos, conocido como Luca, pudo haber emergido de estas urgencias termales en la cual se dan estos procesos de compartimentalización y que después, cuando la compartimentalización involucra moléculas orgánicas generadas en estos procesos, se liberan y da lugar entonces a lo que en biología se conoce las tres grandes ramas del árbol de la vida: bacteria, arquea y eucariota. Aquí lo importante a resaltar es, en la figura de la derecha, es que hay toda una diversidad muy grande del mundo de las bacterias como tales, eubacterias, y de las bacterias que viven en ambientes extremos como las profundidades marinas, sin aire, a temperaturas muy altas, alta salinidad, sin luz, y que por procesos de simbiosis se va generando las formas más complejas de la vida animal, de la vida de los hongos y de la vida de las plantas, porque ya hay bacterias que empiezan a utilizar el oxígeno que inicialmente las afectaba y que era una condición ambiental no deseable que generaron las mismas bacterias. Se convierte el contaminante en un elemento sine qua non, la vida futura se hace posible. Y lo mismo las bacterias fotosintéticas, que en otro proceso de simbiosis van a dar lugar a lo que llamamos el mundo de las plantas. Aquí es importante recalcar entonces que no hay un proceso gradual de transformación
en que poco a poco la bacteria se fue transformando en protozoo, una célula compleja, y de ahí a las diversas formas de vida, sino que hay un proceso de integración, un proceso de simbiosis. Es la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, que es decir, la simbiosis se convierte en factor evolutivo fundamental. Y viendo entonces la escala geológica y haciendo un salto, entonces llegamos a que hay todo un periodo de la vida reciente denominado por los geólogos el Cenozoico, el de lo nuevo en las formaciones de vida, que prácticamente arranca desde el Cretáceo y va pasando por distintas etapas, distintas eras de la vida animal, los mamíferos, para llegar a una etapa en la que aproximadamente hace 0.2 millones de años ya tenemos entonces constituidos los homínidos como tal, de los cuales los humanos no somos sino una rama más de todos esos grupos, considerando que el mismo género Homo también va a sufrir procesos de especiación diferentes al Homo sapiens. Decía que estos procesos de complejización inherente a la dinámica geoquímica de la vida, geobioquímica de la vida, también van a dar lugar a extinciones. Y las extinciones juegan una serie de factores que podríamos llamar tanto internos de la constitución y dinámica misma de la vida en el planeta, como de factores externos en ese sentido entendidos como caída de meteoritos, etc. Entonces, tenemos que ha habido una gran cantidad de extinciones, 5 extinciones por lo menos. La última hace ya la extinción hace 11.700 años, ¿sí? Y desde hace 11.000, en la época, la última extinción, la quinta, hace 66 millones de años, y hoy en día pensando en que posiblemente la etapa geológica que nos encontramos, conocida como el Holoceno, está la gran pérdida de biodiversidad que se ha venido dando, que podríamos considerar que estando ya nosotros presentes en el planeta en la época contemporánea, de hecho hemos desatado o he sido uno de los factores determinantes en la extinción contemporánea. Es decir, una vida que comenzó hace 4.000 millones de años y que los fósiles más antiguos, decíamos, datan apenas de hace 3.500 millones de años, para la aparición del hombre en diferentes especies hace 2 millones de años, es decir, muy recientemente. Pero así como mientras aparece, mientras evoluciona, se va dispersando por el planeta y se convierte en una especie entonces que prácticamente ha invadido todos los nichos disponibles ecológicos del planeta, es decir, las distintas regiones continentales, las zonas cercanas a las costas, las zonas en que las temperaturas son más amables y el acceso a recursos vegetales y animales para la supervivencia pues está más a disposición. Se ha generado un debate si esta época del Holoceno, que se considera una época que se disparó hace aproximadamente 12.000 años, es una época que suficientemente estable para la vida de la Tierra o no en cuanto a la temperatura, pero sobre eso entonces habría que superponer una nueva época, el Antropoceno. El Antropoceno en que veremos la situación actual. Es decir, la última glaciación termina hace 11.700 años, el nivel del mar va a subir a partir después de esta glaciación, es decir, comienzan las temperaturas a subir, la vida en la Tierra se hace más amable y prospera entonces la humanidad,
y prácticamente entonces se llega a un nivel de estabilización que sería ese nivel cero, porque ha ido subiendo el mar, y entonces tendríamos que vivimos una etapa amable llamada el Holoceno. Pero es sobre esa etapa, sobre ese periodo, que se discute si el Antropoceno constituye una nueva era geológica o si el Antropoceno es como un periodo o un evento que se superpone sobre este. ¿Dónde vamos a encontrar el origen de la situación de la época que se considera Antropoceno? Pues ya se sabe que en las comunidades primitivas de cazadores y recolectores hubo una extinción de la megafauna. Al haber esa extinción, pues ya comienzan a haber problemas de transformación del medio ambiente, que se van a intensificar con la agricultura, la producción extensiva agrícola, de arroz, el uso entonces, pero sobre todo una era en la que Dana Haraway menciona el Plantacioceno, las grandes plantaciones de banano, por ejemplo, en el Nuevo Mundo, que hacen que se utilice la naturaleza ya no para una agricultura que produce para la familia o para un grupo urbano o una comunidad pequeña, sino como un bien a explotar al máximo, en la cual hay un valor que hay que incrementar su cantidad, su valor, etcétera, y producir este tipo entonces de mercado global, la esclavitud, el colonialismo y todo lo que hizo posible la misma revolución industrial. Entonces, no es lo mismo la historia de la agricultura desde las primeras etapas de la civilización humana a la historia entonces que comienza a verse claramente ese carácter depredador y conquistador del mundo de la vida personificado en los humanos y que va a constituir el mercado global y la base del naciente capitalismo que todavía rige en el mundo. Estamos entonces a comienzos del siglo XVII. Otra de las fechas que se discuten importantes es a mitad del siglo pasado, del siglo XX. Aunque varios indicadores como crecimiento de la población, crecimiento de la contaminación de CO2 atmosférico, crecimiento del metano y de su efecto invernadero, de cambios climáticos, etcétera, de todos estos factores, la aparición de restaurantes McDonald's, bueno, toda una serie de factores que van ahí indicados, se observa que desde la mitad del siglo pasado, evidentemente, y no se puede negar, son datos que están ahí, hay una aceleración, una gran aceleración que lleva a pensar que esta podría ser caracterizada como tentativamente como un momento que marca la situación actual. El especialista, el biólogo de microalgas Eugenio Sturmer y el químico Paul Crutzen, premio Nobel, que investigó sobre la capa de ozono, van a mostrar que efectivamente podría caracterizarse toda vez que existen indicios de que hay marcadores globales a nivel planetario que reflejan esa gran aceleración. Es decir, los registros de radioactividad en bombas atómicas, no solamente las que se utilizaron durante la Guerra Mundial, sino sobre todo, peor todavía, las que se siguieron explotando en un promedio de 9.6 cada día en la investigación atómica, detonadas hasta 1988, prácticamente 40 años cada 10 días haciendo explotar un juguete de esos, y ha dejado registros cristalográficos
con señales nucleares claramente definidas en todo el planeta. Es decir, sin embargo, cuando miramos el problema de las escalas temporales, no han faltado comentaristas y analistas y divulgadores de la ciencia que plantean que esto es un chiste, hablar del antropoceno, cuando se habla de escalas de tiempo. La civilización humana apenas sería un evento, un instante en la historia de la Tierra. Pero aquí tenemos que confrontar dos visiones de la flecha del tiempo. La flecha externalista, que lo maneja como un reloj que marca el tiempo constante, el tiempo newtoniano, y que ha sido la que nos ha servido de reloj para ver toda la historia de la vida de la Tierra y colocarnos a nosotros en los últimos minutos, pero también la historia del tiempo y de la época que vivimos y que sentimos nosotros no solamente como individuos humanos, sino como sociedad, en que experimentamos toda una serie de vicisitudes y de incertidumbres, y en la cual, querámoslo o no, nuestro destino está comprometido, y el pasado que ha ido acumulando toda esta historia evolutiva parece que sigue actuando, pero también está en riesgo de llegar como a un final brusco. Es decir, en cuanto que estamos concernidos ahí, los humanos, así no seamos el centro de nada, pues uno se preocupa por uno mismo, es decir, es inevitable y es natural. Sin embargo, Conway Morris señala que sí, la preocupación humana es algo muy existencial, muy de nosotros, muy de hablando en primera persona, en este caso primera persona del plural, pero ha habido también fenómenos de convergencias evolutivas muy marcadas que harían que si desaparece el hombre, probablemente la evolución sigue su curso y por otro lado, otra rama evolutiva daría lugar a una especie pensante semejante al humano que podría, así como pudo surgir en otro lugar del universo, podría surgir en otra época de la Tierra. Dixon, por ejemplo, también comenta de que la extinción no necesariamente acabaría con la vida en la Tierra, sino que quedarían algunos organismos de una gran capacidad adaptativa y seguirían su rumbo sin que necesariamente lleguen a producir otro tipo de entidad que pudiéramos asimilar a lo humano. Y Stephen Jay Gould dice, en últimas, siempre hemos estado en la época de las bacterias, porque si la vida se construyó a partir de simbiosis bacterianas, pues en últimas nuestro organismo, nuestros núcleos celulares son herederos del linaje de las arqueobacterias, nuestras mitocondrias son los linajes son descendientes de los linajes de las eubacterias, los cloroplastos de las plantas son descendientes de los linajes de las fotobacterias, y entonces, pues, ¿qué? Pero es que hay que pensar también en el aspecto de nosotros en primera persona como algo relevante, porque nos afecta. En ese sentido, Vladimir Vernadsky, en el periodo de las dos guerras, entabló un diálogo muy interesante con la escuela francesa, Edouard Leroy en Francia, Henri Bergson, Teilhard de Chardin, y entre todos ellos van a ir codificando los términos de biosfera y de noósfera. Este es el artículo en que Vernadsky habla ya de la noósfera propiamente tal, diciendo que efectivamente está muy preocupado por la inestabilidad europea en 1939. Y estamos ya, este artículo nació en el 43, apareció en el 43, pero del 39 al 43 se está viendo una situación horrorosa que de repetirse haría que la vida en la Tierra pues llegara a su punto final. Y él ve en la constitución de una red comunicativa, de una red
global, planetaria, en que se utiliza como construcción de ese sistema nervioso de la Tierra lo que serían tecnologías de la información y de la comunicación, etcétera, la posibilidad de llegar a un pensamiento planetario que represente el humano y la vida y que sea la esfera de la conciencia, surgida espontáneamente y como consecuencia de la esfera de la vida, de la biosfera, así como la biosfera se debe a la geósfera, que marcara el rumbo de la vida en un futuro. En el siglo XVIII, cuando se hablaba de las épocas de la naturaleza por Georges Buffon, no existía el concepto de la época de lo humano como tal, pero ya en la revista Nature, en los últimos años, eso es claro que estamos en la época del hombre. Y la amenaza de la biosfera, que se expresa en la noósfera, es que hemos llegado a un punto en el que hay una crisis ambiental global, una disminución de la biodiversidad, un cambio climático global, la biosfera está aceptada y parece, según los estudios, que hacia la mitad del presente siglo XXI podríamos llegar a un punto de inflexión. Todo parece indicar que no, que es antes. Es decir, todo parece indicar que se está anticipando porque a una pandemia la tapamos con una guerra cruel y una guerra cruel la tapamos con otra más cruel todavía en el Medio Oriente y se configuran panoramas perversos de un nuevo orden mundial en el eje Trump, Milei, Netanyahu. Hasta ahí el comentario. Es decir, la noósfera está en un punto en que deberíamos llegar a un punto de inflexión. Quiero indicar en esta imagen que me parece muy sugestiva cómo la idea de que la Tierra se calienta ha pasado en la fase interglacial por el ciclo azul, mientras que en la época contemporánea parece irse por el ciclo rojo. Sin embargo, si no dejamos avanzar tanto el bucle rojo que hay aquí, podríamos, a pesar de estar en la zona cálida del calentamiento, reversarlo un poco y a pesar de estar en el límite interglacial, poder no vivir en el ambiente fresco y relativamente amable del Holoceno, sino en una situación en que se pueda llegar a un punto de estabilización transitoria, ojalá por varios miles de años. Pero todo parece que ese atractor del efecto de calentamiento pasa sus umbrales y entonces, una vez pasados todos los puntos, los procesos se harían irreversibles. En ese sentido, se ha hecho la economía de la dona, donde se habla como de las dos fronteras, el límite ecológico hasta donde podemos presionar el cambio climático, la acidificación marina, la polución química, el uso de la tierra, todos los factores, la pérdida de la capa de ozono, pero también el límite social en que cuando son muy bajos ciertos componentes, pues tampoco haría viable la vida de la sociedad humana. La triste noticia, eso ya no es noticia, es que hemos sobrepasado por lo menos 6 de los 9 puntos de inflexión. La mala noticia es que ellos están interactuando entre ellos y por tanto jalonan a los otros. Pero también los 3 que aparentemente no se han sobrepasado jalonarían a los otros en caso de que hubiera una recuperación y regeneración de la vida. Entonces tenemos, por ejemplo, la capa de ozono se ha recuperado, los aerosoles también se han recuperado, la contaminación por aerosoles, y la acidificación del océano todavía está en un punto que no ha sobrepasado los límites. Pero entonces tenemos que a nivel planetario
ya se avisora el cierre de la circulación de las corrientes marinas en el Atlántico Norte, el derretimiento de la Antártida, el retroceso tan grande de la selva amazónica, el cambio en los monzones de África Occidental, los derretimientos del permafrost, con todo lo que eso llevaría a exponer en nuestro medio ambiente microorganismos que estaban congelados y que provienen de épocas pasadas, la muerte de los arrecifes de coral en Australia y aquí cerca en el Caribe de San Andrés y Providencia, el cambio en los monzones, derretimiento en Groenlandia, mejor dicho, ni qué decir. Sin embargo, James Lovelock, desde el año 79, él hablaba de que el planeta es un sistema que se autorregula. Es decir, así como en la Tierra primitiva autorregulaba sus ciclos geoquímicos de oxidación-reducción y que con la vida los intensificó porque esos organismos los interiorizan y les sirve para su propagación y para construir su materia orgánica, a pesar de todo el planeta tiene esa capacidad homeostática, ¿sí? Y por tanto, nosotros somos parte del planeta, el planeta está en nosotros y los demás seres vivos con igual propiedad conforman esa misma vida de la cual nosotros somos apenas una parte. Es decir, hay una regulación. Sin embargo, hay otros autores que han señalado ya con datos más recientes que pareciera que la capacidad de autorregulación del planeta no es tan cierta, que hay deshielos que ya no se estabilizan, es decir, que la Tierra perdió la capacidad de autorregularse y los deshielos están aumentando a un punto tal que hay una situación completamente crítica para la regulación del planeta. En la idea de la noósfera, entonces, está el cerebro global, que sería esa esfera de conciencia planetaria que emergería a partir de la integración de todas las mentes humanas. El escritor Wells y locutor de radio, él hablaba del cerebro mundial, ¿sí?, donde se crea como una base de datos, como una enciclopedia de todo el conocimiento de la humanidad, y que según otros autores serviría para modelar el conocimiento humano, tener una base de datos globales semejante al Internet, que ya se anunciaba en esa época, y la especie humana utilizando y procesando simultáneamente esas grandes cantidades de información le facilitaría el camino para integrarse como un superorganismo y dotándose de una conciencia que requeriría de una infraestructura material construida por él mismo. Lo importante es que se ve un control distribuido, no altamente centralizado, autoorganizado, carentes de centros de poder, que ayudaría entonces a disminuir riesgos de conflictos, proveer canales de comunicación entre los diversos pueblos, culturas, lenguas, etcétera. Parte de esa idea recientemente ha cogido fuerza con este libro de la inteligencia artificial para el bien, en que se habla de ese monitoreo permanente de los factores de riesgo y que también podría llevar entonces al control automático del tráfico urbano. Este libro solamente habla de los ejemplos, digamos, o profundiza en eso. Pero, ¿quién maneja el mundo? ¿Quiénes toman las decisiones? Y entonces eso hace que eso sea un sueño deseable, un uso favorable de la inteligencia artificial para esta gran transformación civilizatoria que nos enfrentamos, o que eventualmente se convierta en un impedimento más. Y aquí quiero referirme entonces a esa idea global de evolución,
Cuando se habla de evolución, normalmente se habla pues, de transformación de las especies a partir de ancestros comunes, pero en una escala cósmica habría una flecha del tiempo, esos incrementos de complejidad, y estas dos figuras de abajo y la de la arriba, la célula que emerge por esa simbiosis que le mencionaba, hablan en contra del modelo de la izquierda, según el cual un sistema compuesto de átomos tiende a disiparse, desorganizarse, aumentar la entropía. Se ha querido ver en la flecha del tiempo la imagen de arriba, heredada de Boltzmann, pero realmente es importante y fundamental entender que la figura de abajo de la izquierda nos representa también esa flecha del tiempo en toda su profundidad, ya no solamente en la historia de la Tierra, sino puesta en la historia del cosmos como tal, y que por tanto la dispersión de la materia en el universo no sigue las leyes de Boltzmann, no es la aleatorización de los componentes, ni la destrucción de las formas lo que se ve, sino al contrario la aparición y la autoorganización de nuevas formas complejas, incluyéndonos a nosotros mismos. Nuestra concepción del mundo ha estado basada en la idea de la entropía, que mide. La entropía no es sino una medida del grado de homogenización térmica. ¿Qué tan revueltos, qué tan desordenados están los componentes últimos de la materia? Es decir, lo más probable, si no hay ningún factor de ordenamiento, es que todo esté desordenado. Pero cuando hay energía, cuando hay dinámicas, cuando hay atracción entre los componentes, que eso no lo hay en los componentes de Boltzmann. Él habla de átomos que no interactúan, que si chocan, rebotan con las mismas, como lo que los físicos llaman choques elásticos, nada se pierde, nada se gana. Es decir, la negentropía, según Schrödinger, es la vida, es decir, la tendencia de la materia espontánea a organizarse, a diferenciarse, a aumentar la energía aprovechable. Entonces ustedes se acuerdan la imagen que les ponía, el camino que nos lleva a la muerte, el camino que permitiría a la Tierra mantener ciertas condiciones. Es análogo a la situación en que cada ser vivo organizado se encuentra. Es decir, un ser vivo está compuesto de tejidos, de órganos, de células, de moléculas, y somos niveles dentro de niveles contenidos unos dentro de otro, formando cada uno ciclos autopoyéticos de renovación y transformación permanente. Digamos que la figura de la izquierda representa un ser vivo en particular o una comunidad integrada de seres vivos, etc. Y siempre se está abocado a dos caminos: la degradación o la construcción de un nivel más complejo, o sea, negentropía o entropía. Pero para construir el nivel más complejo se necesita una apertura permanente al flujo de la energía, ahí están las flechitas que entran y que se les deja entrar, y un aprovechamiento eficiente de esa energía en la construcción de más estructura para el bienestar de todos los componentes de ese sistema que emerge. En el caso de la entropía, la energía no se aprovecha, se disipa, se pierde, y si se pierde a un nivel mucho mayor, pues llegaríamos al caso ideal de la descomposición en sus componentes fundamentales. Es decir, la idea de la organización va con la idea de una economía circular, en que todo se reinvierte para beneficio del sistema. Como por ejemplo tenemos aquí el ciclo de vida del Dictyostelium discoideum, 2 etapas, una de integración fundamental para su reproducción y una de desintegración, o la idea de que todos somos compuestos de microbios, pero sin embargo conformamos una entidad con una autonomía. Voy a pasar entonces hacia adelante, que me están haciendo señas, pero la idea es que la materia, al interactuar, etcétera, genera sus propias restricciones, que eso es lo que muestra la curva logística
de Lotka Odum. A partir de esta formulación es que va a salir lo que se llama la formulación tentativa de la cuarta ley de la termodinámica, que es la tendencia espontánea de la naturaleza a generar sistemas altamente organizados, siempre y cuando haya un flujo suficiente de energía que pueda ser captado y utilizado con eficiencia en la construcción de orden y de organización. Es decir, los sistemas tienden a crecer espontáneamente y se van estabilizando para empoderarse y generar dinámicas ecosistémicas. Pero no todos los sistemas están en la misma etapa de desarrollo. Hay algunos que apenas están emergiendo, otros que ya son muy estables y llevan muchos años, y otros que están en franca decadencia. Hoy en día se habla de un futuro vegetal en el sentido de que la vida de las plantas nos puede enseñar sobre el diseño de nuevas tecnologías, e imaginar modelos descentralizados de organización, minimización en el consumo de energía y un aprendizaje por experiencia. Pero esta situación entonces tiene nombre propio, capitaloceno. Ya lo veíamos con la formulación de Donna Haraway, que el capitalismo crea las condiciones, organiza el trabajo de los humanos, de la sociedad, a una mayor explotación de la naturaleza. Para terminar, quisiera proponer esta idea de Bergson. Curiosamente, Bergson está en la misma situación de Vernadsky, asustado por la situación de la guerra mundial, el futuro de la paz del mundo, y pensando nomás en el problema de la paz. Y hoy en día nosotros diríamos no solamente de la paz, sino de la viabilidad misma del planeta. Él va a proponer que todos los recursos se vayan utilizando, no importa cuál, para una acción comprometida hacia un futuro posible. Y entonces él ve dos tipos de religión. Cada una de las religiones establecidas tiene una versión en el número del primer tipo, pero también tiene una versión en el tipo 2. Saberes ancestrales, por supuesto, y lo que algunos reclaman, el cierto tipo de humanismo ateo, también cabría ahí sobre todo en las religiones de tipo 2. Él lo que habla es que las religiones tienen capacidad de movilizar la conciencia de los humanos, o por lo menos así lo ha sido durante mucho tiempo. Y que una religión ritualista, cerrada sobre sí misma, estática, basadas en creencias y mitos y fábulas, cuyo objetivo es preservar la cohesión social y aplacar los miedos individuales, es una religión infraintelectual que enfatiza el sentimiento de afirmación individual, porque yo me creo salvado como persona, o mi alma, etcétera, como lo quiera entender, ante una divinidad, y ya basta con que yo cumpla las reglas establecidas. Desgraciadamente, muchos caen en ese modo de vivir en su práctica religiosa. En el hinduismo, en el judaísmo, en el donde quieran, en el catolicismo ni se diga. Bueno, pero el segundo modelo es la religión dinámica, que él llama o misticismo, abierta a una unión profunda, en profunda coincidencia con el esfuerzo creador que manifiesta la vida, es decir, con esa tendencia cósmica a que la energía al disiparse genera estructura, orden y organización por múltiples vías y caminos inesperados. Una religión basada en la aspiración a realizar un nuevo orden social, así lo dice, por el bien del planeta en su totalidad. Muy interesante, porque entonces ya no estamos hablando únicamente de evitar nuevos conflictos en Europa como los estaba viviendo él, sino también pensando a futuro en el planeta en su conjunto. Un sentido de pertenencia y coparticipación en la manifestación de una totalidad superior a nuestro ego individual, que sería la base de una moderna espiritualidad. Entonces, yo análogo esto, justamente la religión estática es el sistema que se cierra sobre sí mismo,
deja de captar la fuente de energía, deja de compartirla con los otros y favorece el camino hacia la disipación entrópica. La afirmación del individuo, pero en su grado de organización más simple, la disipación entrópica. La segunda es la negación del individuo en la interacción con los otros a escala global para crecer como planeta, sacrificando parte de nuestro egoísmo individual en aras de un bien colectivo a una escala mucho mayor, es decir, la posibilidad de supervivencia del planeta. Entonces dejemos aquí.